Lo elegí porque los domingos en mi casa, siempre, cuando yo era chico, se escuchaba a, a Alfredo de Angelis. Y muchas veces escuchábamos a La Roca. Por eso No es el quería... senador, ¿no? Fue más, no, fue más por eso que elegí este tema, por mí que por vos, Horacio, que estás al aire con nosotros. ¿Cómo Lo andás? tenemos a Horacio Robelli como todos los martes, justamente. Horacio, ¿cómo anda? Muchísimas gracias. Sí, un clásico del tango. Mi mamá lo desafinaba, pero lo cantaba. Mientras lavaba la ropa, y le gustaba cantar este tango y la orquesta del Colorado de Ángeles. Claro. Eso sí. Y Todo lo que tenemos cierta edad nos creamos bajo esa música. Vos sabés que los domingos en mi casa, mi papá ponía a Alfredo de Ángeles y estos días estuve pensando mucho en mi viejo y bueno, también estuve pensando en agasajarme un poco con este recuerdo y transferírtelo a vos. Y está perfecto, y muchísimas gracias. Ya te digo, mi mamá lo tarareaba, cantaba una parte, tarareaba otra, mientras hacía la cosa a la casa. Sí, sí, excelente, excelente tango. ahora, Horacio, lágrima de sangre parece que hubo en el mercado en los últimos días. ¿Qué pasó? Ya nos Bueno, metemos. Mirá cómo te tiro la pelota. está bien, no hay ninguna novedad. Los países están recontra endeudados. Recordemos que el principal país endeudado es Estados Unidos. Hace ya 3 o 4 años, Estados Unidos tiene el presupuesto a partir del 1 de marzo al último día hábil de febrero, o al último día de febrero, no, a ver. Y comienzan el 1 de marzo el presupuesto. Entonces, en febrero, siempre el Poder Ejecutivo de Estados Unidos le tiene que pedir autorización al Congreso de la Nación de Estados Unidos una enmienda que tienen desde la guerra de secesión para que tengan una deuda que supera su Producto Bruto. Japón tiene una deuda que supera su Producto Bruto. O sea, son países muy endeudados, los países y también las sociedades. Recordad que ellos hacen lo que llaman el efecto palanca o grado de Leverage, trabajan con relativamente poca participación de capital propio y la mayoría financiado. Todo depende del sistema financiero. Por eso cualquier movimiento de tasa de interés o cualquier movimiento económico repercute rápidamente en las empresas y en los estados por el alto nivel de endeudamiento. Si Estados Unidos subiera la tasa, hubiera sido peor, pero el que la tuvo que subir fue Japón. O sea, todos están endeudados. El capital financiero tiene una supremacía cada vez más grande sobre el capital productivo, porque todo depende del capital productivo. Fíjate que estamos hablando de países, Japón sería el cuarto PBI de la Tierra. Se calcula que Estados Unidos el año pasado tuvo unos 26, con B larga, billones de dólares de PBI. China, según lo miden acá, le da 22 billones. El tercero sería Alemania y el cuarto sería Japón, pero con cerca de 6 billones los dos. O sea, mucho menor que China pero sería el cuarto país. Y es un país, como está altamente endeudado, y tiene una fuerte... No es un mercado, el de Estados Unidos, el de Japón no es un mercado cualquiera. El índice que sacan ellos, el Nikkei, es un índice que siempre se lo pondera en todas las manifestaciones de las bolsas del mundo. Que haya derrapado, como cayó el lunes negro, un 12,5%, hoy está recuperando. Los datos que se tienen se está recuperando. Un 12,5% demuestra que está en una situación frágil, no es que haya derrapado, perdió todo lo que había ganado en año, lo perdió en un solo día. Ahora lo están recuperando, pero 12,5% fue la caída del Nikkei, que es el indicador de la bolsa de Tokio, de Japón. Horacio, Y esto, sí. pensando en lo que estás diciendo, ¿esta recuperación no es una segunda burbuja que es para relativizar la situación a nivel global? Es verdad, es muy frágil por el alto nivel de endeudamiento. ¿Quiénes son los que tienen predominio en el mundo? Fíjate que estamos hablando del PBI, claro. Y BlackRock solamente, yo tengo los datos de febrero, supongo, sí, que debe haber seguido creciendo, pero en febrero administraba activos financieros por 10,3 billones. Estamos hablando de que Alemania y Japón rondan los 6 billones. Claro. Y este tiene más que, o sea, si fuera un país sería el tercer PBI del mundo, BlackRock. Claro, BlackRock, claro, realmente. Y si dentro de más, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Gramercy, Greylock, ya son conocidos para nosotros porque están todos acá. Claro. Bueno, esta primacía del capital financiero también demuestra la fragilidad. Mirá lo que nosotros también estamos en una situación así. La Argentina tiene el nivel de deuda más alto de toda su historia, 95% del PBI. O sea, el nivel de deuda de la Argentina, ¿cómo podemos decir? Ya no existe. Claro. Es cierto que la deuda
porque acá se compilan varias cosas. Por un lado, la deuda que tomó Macri, que nunca se investigó, que es el inicio de todo. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 220.000 millones de dólares, pero el 60% era ente al sector público. Lo he hablado varias veces con ustedes. Sí, sí. Yo estaba en ese gobierno, nosotros teníamos la obligación de si había un excedente de caja, colocarlo en un título público de deuda argentina, en interior, deuda interna o externa, pero tenemos obligación de tener un título de deuda. Aparte, si vos devolvés la plata, después se la tenés que volver a pedir a la Secretaría de Hacienda, y eso es mucho más difícil. O sea que, si viene una medida fuerte, una medida que nos beneficiaba a todos, porque vos seguías teniendo no pudiste licitar una obra, se te demoró cualquier gasto, tenés la plata pendiente del título, después vendías el título, y los títulos no caían, no tenían tampoco crecían mucho, pero tenían un valor sostenido en el tiempo, y eso te permitía a vos tener esos títulos a disposición. Hoy, según en junio, todavía no tenemos los datos de julio, que ya lo vamos a tener, la deuda es de 442.505 millones de dólares, la deuda bruta argentina, 442.505 millones de dólares. De esa deuda, 72.000 millones de dólares la acrecentó en 6 meses el gobierno de Milei. Pero ¿cómo la acrecentó? Bueno, porque hizo dos cosas que había dejado el gobierno anterior a déficit, porque se llama que Alberto Fernández no solamente no metía la deuda, sino que tiene que incurrir en deuda por el COVID. Claro. Pero cuando se van, habían dejado, la deuda del COVID se calcula en torno, vamos a dar números redondos, 60.000 millones de dólares. Es lo que costó el COVID. Aguarda que hubo que reequipar hospitales, atender la población, pagar el repro, a las empresas que no tenían trabajo, pagar a sus trabajadores el sueldo, y después la compra de la vacuna. Todo eso se calcula unos 60.000 millones de dólares. Macri se endeudó por 100.000 millones de dólares, nunca supimos para qué, y el proyecto del senador Oscar Parrilli, que investigaba, que hacía esta pregunta y le investigaba, y murió en diputados. Fue aprobado en el Senado, y en diputados tenía dictamen de mayoría por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, que las dos comisiones trataban el tema, y de minoría, que era básicamente Unión por la Patria, y de minoría el Frente de Todos, el Cambiemos. Unión por la Patria no era Frente de Todos, era Frente de Todos, Unión por la Patria todavía no existía. Y Cambiemos, y la verdad que estaban solamente, por Libertad Avanza, estaban solamente Villarruel y Milei. Y de hecho dos también aprobaron en contra, pero nunca lo llevó Massa al recinto. Bueno, Massa, que no quiso llevar esa investigación al recinto, se fue dejando un déficit fiscal de 5,13% del PBI. ¿Y por qué lo creo? Porque cuando se va, Raúl Rigo estuvo el año en forma intermitente, pero desde la crisis del 2001 estuvo siempre a cargo de Hacienda. Empezó como subsecretario y después terminó siendo el secretario de Hacienda. Primero era Carlos Mosé, después fue el Negro Pessoa y después finalmente termina ahí como secretario de Hacienda. El mismo equipo que tenía Raúl Rigo, los directores, todos quedaron igual. Solamente vino un muchacho que se llama Carlos Guberman de Rosario, Carlos Guberman, que se hizo cargo de la secretaría. Nadie quería ir porque sabía que era la secretaría del ajuste, nadie quería poner la cara. Él se puso la cara, la firma, todo, y llevó un staff, pero dejó todo el cuerpo técnico. O sea que los datos que dieron a conocer en la Secretaría de Hacienda es de tener ese déficit de 5,13% del PBI. Ellos lo calculan, no, el cálculo no es mío, el cálculo lo hacen ellos, 24.660 millones de dólares. Eso es lo que dice la Secretaría de Hacienda, que dejó el déficit 24.660 millones de dólares. ¿Cómo lo resolvió el gobierno como dice Pablo Quirno, que es el otro secretario, el secretario de Finanzas, lo titularizaron. ¿Qué significa titularizaron? Agarraron toda esa deuda y dijeron, no importa, casi toda la deuda, hay una parte que no, pero casi toda la deuda agarraron y la pasaron a títulos públicos, o sea, título del Tesoro de la Nación es deuda pública, por eso aumentó la deuda. Claro, nacionalizaron la deuda. Claro, titularizar una deuda, yo no sé si la palabra titularizar en castellano, la usan ellos. Claro. Titularizar significa que hicieron deuda pública, en vez de ver cómo financiaban el déficit, bueno, ¿por qué te debo? No, a libro cerrado, agarraron y titularizaron todo. Titularizaron la deuda. Pero no solamente, eso es una barbaridad en cualquier país del mundo, pero no solamente eso. De ahí explica el silencio del gobierno anterior. Pero también te digo que no solamente no se inventa, tampoco, lo mismo hizo Alberto Fernández con Macri, estamos diciendo que tomamos 100.000 millones de dólares, se acrecienta la deuda en 100.000 millones de dólares y ni se molesta en investigarla y la acepta. Canjea con el Fondo Monetario Internacional, canjea con los bonistas y cambia títulos, pero acepta toda la deuda. Bueno, lo mismo que hace Alberto Fernández con Macri, hace Milei con Alberto Fernández. Y
y hay titularidad, el déficit fiscal, no todo porque una parte que eran sobre todo las generadoras eléctricas, y ahora mira la operación, estas generadoras eléctricas, por ejemplo, AES, que es una gran empresa norteamericana que tiene a Licurá, la represa de Licurá, Pampa Energía, que tiene Chocón y tiene Cerro Colorado, bueno, todas estas empresas le pagaron con Porsche otro bono de deuda, pero hasta el 2038. Una deuda, por lo menos para tener la cuenta a largo plazo, 2038. Ahora bien, esta deuda, vos sabés que lo que hacen estas empresas, reciben estos títulos, se regaladientes, reciben estos títulos, pero ahora le pagan a sus proveedores con esos títulos, y esos proveedores le quieren pagar a Camesa, y Camesa no se lo acepta. O sea, vos fíjate que estamos, por supuesto los medios no, van a decir en letra chiquitita de un costado la noticia, pero estamos en default. El Estado no acepta un título que emite un título en marzo de este año para pagarle a la generadora de electricidad, pues se le debía plata, se fue sin pagarle diciembre, no, en realidad noviembre y diciembre, ellos pagaron noviembre y no pudieron pagar diciembre, se fue sin pagar noviembre y diciembre a la generadora de electricidad. No, el gobierno de Massa fue un desastre, o sea, y esto ni siquiera acepta ese título. Pero como si eso fuera poco, como dicen los vendedores colectivos, tenemos la bomba de la LELIC. La bomba de la LELIC, no lo digo yo, lo dicen ellos, era equivalente a, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, los números que utilizo son de la Secretaría de Finanzas de la Nación, 52.224 millones de dólares. 52.000 millones de dólares es la bomba de la LELIC, era la deuda de los bancos, del Banco Central con los bancos, era un problema bancario. Recordad que los bancos gastaban depósitos, se daban vuelta y le colocaban en un encaje remunerado llamado de letra de liquidez LELIC al Banco Central. Y el Banco Central le pagaba por eso sin hacer nada, sin correr ningún riesgo. Los bancos, el que más LELIC tenía en proporción a los depósitos que captaba era el Banco Credicop con el 80%. Después lo seguía el Banco Macro con el 72%. Pero todo el banco tenían no vivían de la teta del Estado. Claro. Cobraban depósito, a vos te pagaban 80% al por un plazo fijo y después se daban al Estado al 100%. Claro. Esa es la ganancia que hacían sin correr ningún riesgo. Bueno, esa timba, esa renta financiera que ganaron los bancos sin correr ningún riesgo, que lo pagamos todos nosotros porque lo pagaba el Banco Central, la transformaron en un título de deuda y se la pasaron al Tesoro de la Nación. Inclusive el último tramo, que le llaman LEFI, esta letra de liquidez fiscal, esta letra de liquidez fiscal que se llama LEFI, esta letra, que es por 20 billones con B larga, 20 billones de pesos, que también que es un título a un año intransferible, que vence entre un año intransferible entre los bancos y el Banco Central. Todo eso ahora es título de deuda del Tesoro. En dólares, nos pasaron un poquito bajo de cargo. En dólares es eso, ¿no? La transfirieron de pesos a dólares también. En realidad la deuda de los títulos que eran del Tesoro, que eran en dólares, quedaron en dólares. Sí. Y los títulos, y gran parte de los títulos en cambio, la gran parte de los títulos de deuda están en pesos, pero ajustados por inflación o por dólar linking, o por los dos. Claro. O sea, es lo mismo. Están en pesos. Están en pesos. Está el caso de que Macro hizo la toma, ¿no?, de 2 billones de pesos. Bueno, pero eso fue por el seguro, claro. Encima tenía un seguro que se llamaba PUT, un seguro de liquidez, porque ellos para hacer esto no solamente le dieron esta ventaja de comprar títulos públicos, porque ellos dijeron, pero pará, yo tengo depósito a plazo fijo y la LELIC eran a 30 días, a 29 días, en realidad más de 30 días se convierte en nota de liquidez, eran de 7 a 29 días, yo tengo plazo fijo, ¿y cómo hago para coger? Entonces le inventaron, no importa, te vamos a hacer un seguro en el cual vos vas con ese título público y se lo liquidás directamente al Banco Central. Exactamente, lo que hicieron Macro y Santander, porque Macro fue el más grande, pero Santander hizo lo mismo, fue eso. Por eso aumentó, y lo hablamos con ustedes la vez pasada, había aumentado del 28 de junio al 1 de julio en 2 billones de pesos por la venta que habían hecho los bancos utilizando la cláusula PUT. Bueno, esto después lo recompraron y le pagaron la indemnización por el seguro, pero no, le pagaron el seguro más el ajuste por inflación de lo que habían pagado el seguro, pero en gran parte lo sacaron. Eso era, bueno, pues eran deudas en pesos y lo obligaban a emitir en pesos. Pero son rápidamente convertidos en dólares porque están indexadas por inflación. Todos sabemos que en la Argentina una devaluación tarde o temprano impacta en los precios. Claro, más ejemplo que que con eso nos basta es la hiperinflación de 1989-1990. Nace la devaluación del tipo de cambio, el dólar estaba a 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 y terminó en 10.000 australes el 1 de abril del 91 con la convertibilidad. En ese poco más de 2 años
La hiperdevaluación fue madre de la hiperinflación. Claro. Este es el estado de situación en que nos encontramos. Horacio, la última pregunta te quería hacer de mi lado. Eh, ¿Vos por qué crees que no lesiona la economía de India, de China, de Rusia, esta caída en Japón? Bueno, una que Japón se está recuperando, porque es cierto, porque es un problema financiero. Es cierto que han hecho en su propio mercado comercial, en los BRIC, estos países. Pero todos estos países, China también, China tiene reservas internacionales, pero tiene título del Tesoro de Estados Unidos. Si hay un crack en la bolsa de Nueva York, China pierde gran parte de sus ahorros. Claro. Porque lo tienen dólares y lo tienen títulos. O sea, es tan intrincado. Fíjate que se van a ir a independizar, seguro, la pregunta yo la entiendo porque se van a ir a independizar. El BRIC se va a tratar de independizar y va a crear su propio mercado de capitales. Claro. Pero lo nuevo nace lo viejo, todavía están insertos en el sistema financiero mundial y muy insertos. En el caso de China, está las reservas internacionales que tiene, que según los chinos son por 3 billones, por con larga, 3 billones de dólares, la tiene básicamente en dólares de billetes y en título del Tesoro de Estados Unidos. Si la crisis se hubiera reaccionó rápido, Japón reaccionó rápido. Japón levantó la tasa de interés porque tenía, el yen se evaluaba con respecto al dólar, entonces el negocio era agarrar, pedir plata en Japón y el carry trade lo hacían con la plata japonesa y comprando títulos de otros países. Claro. Al subir la tasa de interés Japón, a todos estos tipos que compraban, que tomaban títulos, que tomaban deuda en Japón, ahora se le encareció el carry trade. Claro. Entonces, ahí le cortaron parcialmente. Repercutió muy fuerte al principio. Ahora aparentemente lo están administrando. No es fácil la situación que están, porque no tocan el piso. Es un delicado equilibrio donde no están pisando tierra. No tienen base sólida. Entonces cualquier otro problema de que tenga el sistema financiero puede volar. Pero también reconocemos que el sistema financiero es mundial, o sea, estamos todos los países, la Argentina también, estamos todos, la Argentina estamos diciendo que tiene una deuda del 95% de su PBI, te das cuenta que y Estados Unidos le pasa lo mismo. La Argentina es, ¿por qué débil? Porque está altamente endeudada y no tiene reservas internacionales, que la hace doblemente débil. Ellos están altamente endeudados, pero tienen reservas. Ahora, ¿en qué tienen reservas? Cuando te pones a pensar que tienen reservas, son los mismos títulos y billetes, por ejemplo, en el caso del dólar, que es el que está corriendo peligro. Una crisis internacional no se libra a nadie, ni Rusia, ni China, ni ningún país del mundo, porque yo tengo claro que la pregunta tuya es que van a ir tratando de salir del mercado de capitales, digamos... De dólar, claro. De dólares, básicamente de dólares y de euros, básicamente, porque la relación es entre Japón, Europa y Estados Unidos. Eso, Europa, la Unión Europea e Inglaterra. Japón, los mercados más importantes son Londres, París, Frankfurt, Zurich, Tokio, esos son los mercados más importantes, pero ahí todos estos países que están afuera de este circuito, todos estos países se abrevan ahí y tienen reservas internacionales en esos títulos o en dinero de esos países, se complica, es una situación complicada. Bueno, yo te agradezco y realmente ya nos das un panorama de que se viene una nueva moneda de comercialización a criterio del análisis que uno puede hacer y también que, bueno, uno va a tener que reacomodarse en este mercado internacional y ha triunfado lo que es el capitalismo financiero por sobre el capitalismo productivo. Exactamente, esa es la lamentable conclusión. La síntesis que vos decís es la pura verdad, Carlos. El capitalismo financiero hace mucho tiempo que viene prevaleciendo sobre el capital productivo. El caso de nuestro ejemplo de nuestro país. Hoy el conflicto en nuestro país es entre el capital financiero y un enclave africano en Argentina hacia el RIGI. ¿Por qué el gobierno sacó un decreto reglamentario de la ley base y no sacó al RIGI? Claro. Porque los grandes interesados en el RIGI no quieren. ¿Y por qué no quieren? Lo dijo Paolo Roca el 31 de julio. Paolo Roca, con el pretexto que tenía que presentar el balance en Tenaris, que es la empresa que hace caños sin costura para los oleoductos y gasoductos, el principal proveedor del gasoducto Néstor Kirchner. Esa obra está parada, esa obra se hicieron las cámaras compresoras este año, pero nada más, no se continuó la obra de Saliqueló hasta San Jerónimo Norte, ni siquiera se licitó. Claro.
¿Y por qué no se licita? Porque el tipo de cambio para ellos está recontratasado y no están dispuestos a traer dólares. No es como dice Roca, que Roca dice, no, la Argentina no entra en los créditos internacionales. Ellos tienen plata. Roca no tiene necesidad de pedirle plata a nadie. Ellos tienen plata fugada afuera en dólares. Ellos también pierden, porque tienen títulos norteamericanos, en títulos que administra BlackRock, Claro. que son títulos privados, entre ellos están títulos de deuda argentino, y títulos privados y títulos públicos de otro país. O sea, ellos tienen la plata, no tienen la plata en un plazo fijo o en una caja de seguridad, tienen la plata en divisas y haciéndola ganar renta, como decís vos, prevalece el capital financiero, entonces la tienen estos circuitos que hoy están puestos en duda su rendimiento. Bueno, pero a su vez no la traen porque si lo traen el dólar acá no le vale, para ellos no vale nada, ellos creen que el dólar valga por lo menos 2.000 o 2.500 pesos, entonces no quieren traer, esa es la discusión hoy. El nieto de Agostino Roca, Pablo Roca, el actual CEO del grupo Techín, presenta el balance de Tenares y dice, bueno, no pudimos continuar la obra porque hoy la Argentina no tiene acceso al mercado internacional de capitales. No es que no tenga acceso. La respuesta es, no voy a traer los dólares porque los dólares están atrasados. Yo solamente voy a traer mis dólares cuando esté... Y él no habla solamente por él, que ya de por sí es importante. Habla por todo el Club del Petróleo. Claro. El poder económico del RIGI, el que redactó, el que hizo hacer por los estudios, inclusive salió el número de estudio que era el mismo estudio que pertenece al que era presidente de la Unión Industrial Argentina, que le dicen Isidoro Cañones porque vivió siempre rente, siempre sin hacer nada. Funes de Rioja. Este abogado, Funes de Rioja, ¿qué? Funes de Rioja. No, Funes de Rioja, claro. Este abogado, Funes de Rioja, le dicen Isidoro Cañones porque toda su vida vivió de hacer relaciones públicas, sin trabajar. Bueno, este Funes de Rioja, que fue abogado laboralista de Videla en la UIT, el representante por el gobierno de Videla, en la Organización Internacional de Trabajo, en plena dictadura de la Funes de Rioja, un Funes de Rioja joven. El estudio de él fue el que hizo el RIGI. Está demostrado porque cuando hicieron correcciones, sacaron de la PC, los que saben informática, le dijeron que el que lo había hecho era un abogado de ese estudio. Pero más allá que los medios después silencian esta corrupción que estamos viviendo a la luz del día, esta muestra de corrupción, sin embargo, ese proyecto que hicieron ellos no está saliendo porque los dólares no... Entonces la pelea es ellos con el capital financiero. ¿Por qué no se devalúa la moneda? Porque Caputo, recordemos que ese déficit fiscal hubo quien la tuvo que comprar. Ellos emiten títulos, como dice Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, titularizamos la deuda, pero ¿quién lo compró? El que lo compró fueron los capitales de afuera, que esta dupla, que tiene su propia consultora en Manhattan, Anker, que es Caputo y Bausili, le convencieron a su cliente y una gran fortuna, como ganaron, si traían sus dólares, compraran los títulos públicos, de paso aumentaban las reservas internacionales del Banco Central, traían sus dólares, compraban títulos públicos, esos títulos públicos iban a tener un rendimiento mucho mayor y después iban a volver a dólares. De hecho, ajustado por inflación, agarraron la inflación de diciembre del 25,5%, de enero 20%, claro. Ganaron fortuna, pero en pesos. Hoy se quieren convertir en dólares, y lo están haciendo. Claro. Por eso lo que hablamos la vez pasada, que ellos lo negaron, pero después tuvieron que callar, porque Vladimir Wernick, que es de la misma banda de forajidos que administran la caja actualmente, el vicepresidente del Banco Central, fue a una reunión en Nueva York con más de 40 CEOs, no los grandes porque los grandes están acá, pero de los que vinieron siguiendo los grandes, compañías de seguros, bancos, fondos de pensión, bueno, de Estados Unidos, no los grandes, pero sí los medio grandes, que estaban preocupados por la situación argentina, y ahí Vladimir Wernick se comprometió a que con plata del Tesoro de la Nación, o sea, la tuya, la mía, la nuestra, la que nos están escuchando, o con plata del Banco Central, iban a venderle dólares en el mercado de contado con liqui. Por eso este negocio que hicieron, de que le compran dólares, que es mentira, porque los exportadores liquidan lo menos posible, le compran dólares a los exportadores a precio mayorista, 960 pesos, y lo venden en el contado con liqui a 1.225 pesos. ¿A quién se lo venden contado con liqui? A los que se quieren ir. Claro. ¿Qué es lo que le dice a Roca? Muchachos, los que se fueron, ya se fueron. No dice que se embromen, dice, bueno, que entiendan la regla de juego, si no se pueden ir, pero nosotros necesitamos producir. Y con este tipo de cambio, esto le dice Roca en la cara a Milei. Le dice, nosotros con este tipo de cambio no vamos a... Por eso eufemísticamente dice, la Argentina no tiene acceso al mercado de capital. Nosotros con este tipo de cambio no vamos a traer dólares. Esa es la traducción. Él dice, la Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito. Es mentira. Lo que él está diciendo, no voy a traer los dólares hasta que ustedes no devalúen, porque yo no voy a comprar caro lo que puedo comprar por la mitad mañana. Este dólar es ficticio. Esto le está diciendo, por eso digo, la pelea es
el Club de Petróleo, que no es solamente Roca, no es solamente Eurnequian, que es el con Compañía General de Combustible, o los Bulgaroni con Pan American Energy, o los Rey Rodríguez con Plus Petrol, sino son también Apache, Chevron, la Tota, el Shell, y ExxonMobil que se quiere ir, porque no todos ellos están dispuestos a meterse en esta red de complicidad. ExxonMobil se quiere, ya manifestó claramente que se quiere ir de Vaca Muerta y se quiere ir de la Argentina. Una petrolera. ¿Por qué? Porque sabe que bien, y mientras se van ellos, vuelven a meterse en el tema petrolero los con pan. O sea, vos te ves una reconversión, porque todo depende de cómo manejas el Estado. La ExxonMobil se da cuenta que no tiene tantos jugadores en el Estado como tiene el presidente de YPF, es Horacio Marín, que es un hombre que trabajó 35 años para el Grupo Techin, y antes de ser presidente de YPF era el gerente general de Tech Petrol, que era la petrolera de Techin. O sea, ves que no tiene tanta influencia como tienen los demás. Entonces dice, no, yo acá no voy a hacer el papel del hijo de la pavota y esperar que me digan lo más que tengo que hacer. Y ExxonMobil, que es una gran empresa, se quiere ir, pero además se quedan. Acá tenés también a Pampa Energía, porque Pampa Energía, recordá que es la que hace la obra. Entonces vos tenés Pampa Energía, Techin, tenés todos los grupos locales y los grupos extranjeros esperando que el gobierno evalúe para comenzar. Por eso si el decreto que puso en funcionamiento la mal llamada ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, abarca todos los temas menos el RIGI. Horacio, un gusto como siempre tenerte en este programa. El gusto, saben muchachos, que siempre es mío, y gracias por la comunicación. No, por favor. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Hablamos con Horacio Roveri es un tirabombas, Horacio, me encanta. Me encanta. Me encanta.